buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí en KZO Vino para Vos, el programa que le da a los invitados, bueno, el tiempo que ameritan, ¿eh? Aquí nos tomamos el tiempo que es necesario para conocer la otra faceta de las personas que se sientan aquí a mi derecha. Hoy es un día muy especial. Y no se vayan, quédense acá. No abren Zapi, no cambien de canal, porque ya venimos. Muy bien, bueno, quiero tomarme unos minutitos para empezar aquí, para deciros algo. Bueno, estamos ahora empezando un nuevo momento de este programa. Es un momento muy importante porque, bueno, de cierta forma, llevo muchos años haciéndolo. Eso empezó hace muchísimos años ahí en Buenos Aires y por eso ahora vamos a la Argentina hoy, porque bueno, de cierta forma ese programa empezó en la Argentina y hace muchísimos años pasó por radio, pasó por televisión, por YouTube, por todas las plataformas, pero nunca dejó de ser lo que es, ¿no? Un espacio de entrevistas, de conocer a la otra persona y todo lo demás. Así que bueno, esa nueva etapa de este programa que para mí es muy importante, ¿no? Porque bueno, el programa está creciendo, el público está creciendo, los invitados, así que bueno, eso me hace muy feliz, muy feliz. Bueno, hoy tengo a Tomás Dente, con quien acabo de grabar una entrevista que salió hermosa. Y bueno, estoy muy contento también de haberlo entrevistado en esa nueva etapa de Janssen Interviews. Hay cosas muy lindas en la entrevista que hemos compartido, así que bueno, quiero agradecerle muchísimo a Tomás por haber estado ahí conmigo en esta nueva etapa. Bueno, también quiero agradecer a algunas personas que me acompañan y que hacen posible que eso sea exitoso, que sea cierto, ¿no? Que sea real, porque eso es muy difícil, ¿no? No es fácil llevar un programa así por muchos años y sobre todo ahora que decidí hacerlo en muchos países. Así que bueno, primeramente quiero agradecer muchísimo a Maricel, que es una persona muy importante para mí, y una persona que también conoce ese programa mejor que nadie, porque bueno, lo acompaña desde sus orígenes, desde hace muchísimos años, en todas sus formas, en todos sus formatos, en sus producciones, en sus versiones. Y bueno, es una persona que siempre me ayudó a que yo creciera y que creyera en mí mismo, y es una persona que, bueno, que quiero infinitamente, que es parte de ese proyecto. Así que muchísimas gracias, mi Maricel querida. Muchísimas gracias. Muy obrigado. Se lo digo en portugués porque le encanta la lengua portuguesa, así que bueno. Bueno, otra persona que quiero agradecer enormemente es Adrián. Adrián es un hermano, una persona que para siempre voy a llevar en mi corazón, porque bueno, es una persona también que es muy importante para ese proyecto. Y en algún momento, allá en Argentina, en Buenos Aires, en años que eran difíciles, en todos los sentidos, del país inclusive, ¿no? Bueno, yo creía en ese sueño y él me apoyaba y decía adelante, adelante, bueno, y me ayudó muchísimo. Y es una persona que siempre estuvo a mi lado y lo sigue estando y es parte de ese proyecto también, así que bueno, mi cariño infinito y con toda la gratitud, Adrián, o Adrianzinho como le digo yo, siempre le digo cariñosamente, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, también quiero mandar un beso y un abrazo muy cariñoso a mi amigo Capocha, que también somos amigos de toda una vida y mis primeros pasos en la radio, él estaba ya conmigo y antes que él ni siquiera trabajaba en televisión, ya éramos amigos y ya yo conocía sus sueños también. Y hoy es un productor muy exitoso en la Argentina y es un amigo de toda la vida y también bueno, está en ese proyecto conmigo y sin él no podría hacerlo con tanta calidad. Así que muchísimas gracias, mi querido amigo Capocha, te quiero muchísimo y bueno, y sos parte de mis sueños, de mis fantasías, porque esa es un poco fantasía también, ¿no? Ese mundo mágico aquí, ese mundo virtual, ¿no? Los medios de comunicación
mueve muchas cosas adentro de uno, mueve muchas emociones, pasan cosas porque uno está hablando, uno se está exponiendo mucho, ¿no? Es como desnudar el alma más o menos y entregarse, abrir el alma a vosotros que estáis del otro lado, ¿no? Tommy decía en un momento en la entrevista de hoy, decía algo como que aprendía en los medios, ¿no? Es que era periodista. Y yo siempre me pregunto, ¿no? Porque en realidad me pregunto, ¿por qué soy periodista? ¿Por qué? ¿Por qué elegí esa profesión? Primero que es una vocación, eso nace, ¿no? Pero en realidad yo tengo la respuesta, porque me di cuenta en los últimos tiempos, ser un periodista, principalmente como lo soy yo, en mi perfil, de lo que a mí me gusta hacer, es ser un eterno estudiante. Exactamente, porque eso es maravilloso. Yo tengo la posibilidad de ser un estudiante públicamente, delante de vosotros. Tengo la posibilidad de salir por ahí, por el mundo, preguntando todo, aprendiendo todo el tiempo y nunca dejar de aprender y hacer de eso mi labor, mi profesión, mi ganapán. Así que bueno, eso lo hago con mucho amor, con mucha pasión y lo hago desde toda la vida, desde que empecé a entenderme por gente, desde que empecé a entender de política. ¿Y sabéis cuál fue mi primera entrevista? Mi primera entrevista fue más o menos a los 14, 15 años y fue mi abuelo. Mi abuelo, que fue el hombre que más me influenció en mi vida, mi abuelo materno. Un hombre a quien le debo todo lo que soy, todos mis principios fundamentales. Y un día le senté al vovó, al abuelo, le senté al vovó, así le decimos en portugués, y le dije, vovó, quiero entrevistarte. Y le encantó la idea, entonces, bueno, encendí el grabador, lo senté y empecé. Fue una entrevista de 1 hora hermosísima. Luego, más adelante, lo hice también a mi abuela paterna, una entrevista hermosa. Ahí empezó todo. Así que, bueno, es un día especial porque, bueno, ese proyecto crece cada día y ahora, bueno, estamos dando un pasito a más. Lo que concierne la producción, lo que concierne el formato, todo. Así que bueno, muchísimas gracias entonces a todas esas personas que nombré y algunos que no nombré también, porque si fuera a nombrar a todo el mundo que pasó por aquí, bueno, no terminaría más, pero fueron muchos invitados de muchos países durante muchos años, en los momentos felices, en los momentos difíciles. Cuando hacía radio he logrado jamás faltar a un programa. Lo hice durante 5 años en Buenos Aires, hasta que un día falleció mi padre. Él ya estaba por morir, estaba muy enfermo y entonces ahí fue la primera vez que falté, para que tengáis una idea de lo importante que es. Y después, bueno, pasé unos días en casa con mi familia y cuando finalmente volví a Buenos Aires, lo primero que quería hacer era salir al aire, porque aquí encuentro una energía que no puedo describiros. Encuentro mi centro emocional, profesional, gravitacional. Es como realmente un espacio que puedo proyectarme como persona, que puedo tener alguna coherencia en mi vida, que ya es tan desordenada, porque bueno, soy un ciudadano del mundo que ha vivido en muchísimos países y que ha tenido una formación académica bastante desordenada, porque quise aprender miles de cosas y bueno, no soy una persona dentro de lo convencional. Entonces aquí tengo una coherencia, ¿no? Tengo ese punto, esa línea de coherencia que a lo largo del tiempo me define y me hace volver a algún lugar que es esto. Aquí soy yo el 100% a nivel artístico, a nivel profesional, incluso a nivel personal también, porque sé que estoy hablando para otras personas, sé que soy referencia para algunas personas, hay personas que me acompañan desde hace muchísimo tiempo y sé que, bueno, que soy una persona que les importa, por eso bueno, lo tomo con muchísima responsabilidad. Así que bueno, estamos aquí empezando esta nueva temporada de Jazz en Interviews, muy contento. Y muchísimas gracias a todos vosotros ahí del otro lado que nos estáis mirando en ese momento. Gracias por compartir y bueno, seguimos. Hoy vamos a hablar con Tomás Dente, un periodista muy talentoso de la República Argentina. Y ya nos conocíamos hace muchísimos años, pero nunca lo había entrevistado. Así que por primera vez pude conocerlo un poquito mejor. Y ya ahora mismo pasamos a compartir la entrevista con Tomás Dente. Muy bien, y vamos a la Argentina nuevamente, este país que amo tanto. Tengo el placer de entrevistar a ese periodista
excelente, que lo conozco hace mucho tiempo, lo vengo siguiendo en los medios, su crecimiento, ¿no? Cada vez más es una persona muy seria, muy comprometida y muy profesional. Así que bueno, muchísimas gracias. Estoy hablando con Tomás Dente, alias Tommy, así que muchísimas gracias, Tommy, por estar aquí en Janssen Interviews. Muchísimas gracias. Un placer, Janssen querido, un beso grande a todo Rusia. Ahí nos conectamos mediante este dispositivo, mediante esta comunicación. Es increíble, ¿no? Lo que hace la tecnología, cada uno en un polo del mundo, porque prácticamente estamos, vos estás del otro lado del mundo y estamos conectados. Es maravilloso, así que bueno, un placer, mi amigo Janssen. El placer es mío, y si te das cuenta lo que es la internet, ¿no? Lo que ha revolucionado, bueno, hemos visto nacer la internet, ¿no? Somos de la generación que presenció ese nacimiento y bueno, revolucionó realmente, así que bueno, por eso es la globalización, eso es así de simple. Sí. Sí, en esta pandemia, qué importante se volvió la comunicación, ¿no? A veces pienso, ¿qué hubiese pasado si esta pandemia nos hubiese azotado hace, no sé, 20 años, en los 90, a fines de los 80, y hubiese sido completamente diferente? Y me parece que siempre hay que hacer hincapié en que las tecnologías son buenas en tanto en cuanto le des un buen uso, Janssen, ¿no? Y creo que esta pandemia contribuyó a que nos demos cuenta de lo que es, bueno, darle un buen uso a las tecnologías, a estas intercomunicaciones, a estos dispositivos, porque bueno, nos ayudó mucho a afrontar, ¿no? este momento de confinamiento, de aislamiento, de soledad, nos conectó, generó como una red de contactos con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros amigos. Sin este dispositivo hubiese sido mucho más duro. Por supuesto que lo hubiésemos sabido sobrepasar, pero la verdad es que estas comunicaciones es como que amenizaron, hicieron más ameno el momento de tanta complejidad y de tanta adversidad. Así que, bueno, bienvenidas sean las comunicaciones si son utilizadas positivamente. Sí, es muy bueno lo que dices, porque yo, por ejemplo, soy muy tecnológico, pero siempre digo, la tecnología tiene que estar a nuestro servicio y no nosotros a su servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo algunas manías. Por ejemplo, tengo algunos amigos que por ahí vamos a pasear, por ejemplo, o hacer alguna actividad en algún parque. Aquí en Moscú, por ejemplo, que hay muchos parques, y yo siempre, a veces pido, por ejemplo, vayamos sin teléfonos celulares. O sea, sin comunicaciones, es como equilibrar la dopamina, ¿no? O sea, salir realmente y entrar. Amo el mundo real. Lo virtual lo uso a mi servicio, pero el mundo real, estar en el contacto físico, el perfume, los sabores, los gustos, ¿no? Los pájaros, o sea, eso es absolutamente, ninguna tecnología jamás lo superará. Mira, jamás. Yo creo, estoy muy esperanzado y realmente, bueno, aguardo que sea así, ¿no? Que el día que podamos volver en el mundo entero a la normalidad de siempre, hagamos hincapié en esto que decís vos, ¿no? En darnos cuenta que no tenemos que depender tanto del teléfono, ¿viste? Nos habíamos vuelto como adictos. Yo siempre digo por mi trabajo que mi teléfono es como la extensión de mi mano, es mi tercer mano. Y está bien, pero no está bien, porque uno se pierde de un montón de cosas que son básicas. Yo creo que esta pandemia nos ayudó para resignificar, Janssen, muchas cuestiones. Y tengo la esperanza, tal vez sea un pensamiento demasiado halagüeño, ¿no? Tengo la esperanza de que esta pandemia le quitó el velo a mucha gente, no a todos. Yo pensé que iba a ser más masivo, más colectivo, pero mucha gente se volvió a conectar así con lo chiquitito, con lo nimio, con lo importante, con lo trascendente. Y esa gente se dio cuenta que se puede vivir, se puede disfrutar sin el teléfono, ¿no? Sin estar tan pendiente del teléfono, disfrutar de un atardecer, lo que decías vos de los pájaros, parece algo como trivial, ¿no? Como algo muy, muy trillado, pero creo que a muchos nos pasó eso de conmovernos ante un lindo atardecer, no sé, valorar el hecho de salir al balcón y tomarte un cafecito y sentir el aire frío aquí es invierno en la cara. Antes estamos como un poquito más distraídos, ¿no? Las tecnologías son maravillosas, pero también nos distraen en muchos aspectos y nos conectan de un modo poco humano. Si bien ahora son muy positivas, me parece que el día que todo esto pase, la conexión humana, ¿no? El face to face, el cara a cara, va a ser mucho más reivindicado y mucho más valorado, y espero que sea así.
Exactamente, exactamente. Yo pienso lo mismo. La Internet es como un arma de fuego que puede usar un policía para proteger a una víctima o que puede usar un bandido para hacer el asalto. O sea, es exactamente eso. De hecho, la primera vez que hablé contigo fue por Internet, fue por Skype. Creo que fue en París hace unos 10 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo no me acuerdo muy bien, así me ayudas un poquito. Así Vos sos el hombre así, sos como el amigo itinerante, ¿no? El que va por todos lados, ¿no? Va como recorriendo el mundo, ciudad en ciudad. Es maravilloso también eso, es muy lindo. sí, sí, soy un ciudadano del mundo, me encanta. El planeta es mi casa, así siempre lo digo, bueno, me adapté, tengo, bueno, me gustan los idiomas, hablo algunos idiomas, así que bueno, es así, pero bueno, es mi naturaleza, ¿no? De hecho, cuando era pequeño, quería ser diplomático, mis padres me prepararon para ello, mi educación fue abocada a eso, ¿no? Pero eso, bueno, agradezco porque soy quien soy y eso realmente me abrió muchas puertas y así me muevo por el mundo. Pero bueno, el entrevistado de hoy eres tú, querido Tommy. Eres periodista y ya me dio vuelta la cosa. Viste que tenemos, periodistas tenemos como esa cosa consustancial de siempre querer saber y preguntar. Yo creo que, por lo menos a mí, Jan, me cuesta mucho ponerme en el rol de entrevistado porque soy un tipo muy curioso y que me gusta saber y me gusta indagar y sacar y preguntar y conocer y bueno. Por eso aprecio mucho que hayas dado esta entrevista porque estás del otro lado. Sé que no das mucha entrevista, de hecho siempre preparo mis entrevistas y bueno, no hay muchas entrevistas que hayas dado, por lo menos registradas, así que te agradezco mucho por eso. Pero bueno, la idea es conocerte un poco, ¿no? Saber cómo piensas, tu pensamiento. Bueno, la idea es un espacio distendido, ¿no? Si así podemos hablar tranquilamente, ¿no? Así que bueno, primeramente quisiera, ya que empezamos con ese tema, quisiera saber cómo lo llevas, esa crisis que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo lo llevaste y cómo lo estás llevando? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué pasó con tu percepción, ¿no? Las crisis son maravillosas. Yo siempre digo que los seres humanos evolucionamos gracias a las crisis, ¿no? Los momentos así como que marcan una bisagra, ¿no? Siempre, por lo menos yo desde lo personal, he aprendido mucho, bueno, sí, desde las tragedias, desde las grandes pérdidas, desde esas situaciones disruptivas, ¿viste? Que a veces ocurren en la vida y uno inevitablemente crece mucho como persona. Yo soy un tipo bastante acuarentenado, porque soy de estar mucho en mi casa, soy muy casero, me gusta mucho estar en la paz de mi hogar y siempre encuentro algo para hacer, me gusta mucho leer, me gusta mucho estar en casa, a veces haciendo nada, mirando el techo, no sé, mirar alguna película, estar conmigo mismo. Soy un tipo como muy del confinamiento. Era una palabra que yo usaba mucho. Acá se puso de moda ahora con la pandemia, pero me gusta estar mucho en los confines de mi privacidad, de mi intimidad. A veces no necesito mucho. Estando en casa yo estoy muy contento. Será también porque tengo un trabajo de mucha exposición y bueno, uno intenta a veces como guarecerse o resguardarse, ¿no? en su lugar, después de haber cumplido con la cuota diaria de exhibición. Pero yo lo viví bien, la verdad es que sé que a mucha gente le pegó de un modo como mucho más fuerte, ¿no? Pero como que yo no cambié mucho mi ritmo de vida, tengo acá una terraza, hago mucho ejercicio en la terraza, me gusta estar al sol, me gustan los días de lluvia. Digo, no, por supuesto que te afecta el hecho de no hacer cosas cotidianas, ¿no? Como ir a un barcito. A mí me gustaba mucho ir a un barcito a tomar café y sentarme a leer, la interacción con la gente, el ver menos a mis amigos, el no ver a mis sobrinos. Yo creo que lo que más me afecta, ¿sabes qué es? Todo lo que circunda a la pandemia, no la pandemia en sí. Yo a veces siento que salgo a la calle y noto que la ciudad está como muy entristecida, que la gente anda como atribulada, frustrada, preocupada. Esa energía es lo que me llega, ¿no? Como el efecto colateral de la pandemia. Al principio me hacía muy mal salir a la calle y ver a todo el mundo con el barbijo. Yo sentía que estaba en una película de ciencia ficción, pero visualmente Jansen me hacía mal. Por supuesto que uno después se va acostumbrando y naturaliza ciertas cuestiones, pero me parece que más allá de la pandemia lo que me pegó y lo que se me impregnó es como ese
ese halo de energía pesada que hay en el aire, que siento que recae mucho sobre mí. ¿Viste? Hay gente que logra como abstraerse un poco y es como más racional. A mí desde lo emocional y desde desde lo sentimental y desde las percepciones me hace muy mal, porque siento que hay un aire muy pesado, muy denso afuera. Y la verdad es que sí, eso me afecta. Es muy interesante lo que dices. Al comienzo de la pandemia me pasó eso. Después, ¿no? Poco a poco fui ganando confianza. Al comienzo yo estaba muy paranoico. Y bueno, yo tengo un amigo en París que siempre le encantan las películas de zombies. Siempre, bueno, es uno de nuestros puntos comunes, que a mí nunca me gustó mucho ese tipo de cine. Pero bueno, lo mirábamos, me hizo ir al cine, mirar Brad Pitt con su película de zombie y muchas otras tantas que son más alternativas, tipo arte. Pero, ¿sabes una cosa? Durante el comienzo de la pandemia también yo me sentí como en una película de zombies, donde vas al supermercado y están todos ahí, son los zombies y puede ser que el próximo monstruo seas tú. Y bueno, sentí esa sensación de que todos eran potenciales enemigos y que te iban a destruir la vida. O sea, esa realmente fue muy angustiante, ¿no? Así que imagino que, bueno, que nuestro planeta entero pasó por un momento muy difícil, ¿no? Así que lo que dices es absolutamente pertinente, absolutamente pertinente. Y también, bueno, retomando con eso que dijiste, ¿no? Que ya pasaste momentos, has atravesado cosas muy duras también que son públicas, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo transitas, cómo te llevas con el sufrimiento, con las pérdidas, ¿no? Irreparables e inolvidables? Ya has atravesado eso también, así que ¿cómo lo llevas? Como todos, yo soy una persona que tengo más de 40 años, a pesar de que mucha gente piense que soy más joven, y a una determinada edad la gente se empieza a ir, la gente se empieza a morir, ¿viste? Tus abuelos, tus padres, algunos pares, y yo creo que a todos nos toca transitar un poco, ¿no? Por eso, por el dolor, esa cosa de la desdicha con la que uno se conecta cuando pierde un ser querido. Y las ausencias físicas van a durar toda la vida. Y yo siempre digo que, si bien nos crían como con ese chip de que se van a morir nuestros abuelos, después nuestros padres, después nosotros, después nuestros hijos, esa cosa de relacionar siempre la muerte con el paso del tiempo, errónea, uno nunca está preparado cuando te pasa. Por eso yo empatizo mucho con aquellas personas que sufren mucho la pérdida de un abuelo, por ejemplo. Sí, pero vivió 95 años y murió y te pegó fuerte. Y claro que te pegó, porque independientemente de que lo vas con el tiempo racionalizando y procesando, cuando te toca vivir la experiencia, vos no sabés cómo puede repercutir. Pero creo que me llevo bien. Yo soy un tipo que nosotros fuimos criados en el seno de una familia italiana, católica, apostólica romana, y yo creo que en muchos aspectos, y esto es algo muy personal, ¿no? Creo que en muchos aspectos la religión, las creencias, ¿no? El estar cerca de Dios puede llegar a, no sé si a salvarte, pero ¿viste? Se transforma como una contención interesante, muy interesante, que uno puede ir desarrollando y se puede ir intensificando con el tiempo, o contrariamente puede ir amainando con el paso de los años. En mi caso se intensificó. Yo trabajo mucho para robustecer mi fe todos los días, y eso yo siento que me ayuda. Si bien la incertidumbre siempre está, Jansen, la incertidumbre está porque la muerte es el gran misterio de nuestra fe, y la verdad es que a ciencia cierta no sabemos qué pasa. La fe muchas veces es como un placebo, ¿viste? Como ahí un oasis en tanto desierto, y decís, bueno, acá me refugio, es mi refugio, y intento creer que esto es así, y eso en algún punto me complace y me da como, aunque sea un atisbo de tranquilidad y de seguridad. Sí. Bueno, para el público que por ahí no es de Argentina, ¿no? Que no conoce los hechos públicos, hablaba de la pérdida de tus padres precisamente, ¿no? Y también es cierto lo que dices por un lado, ¿no? Es cierto que uno nunca está preparado para perder padres, ¿no? Yo tengo madre y perdí padre muy joven también, y no estuve preparado, pero creo que también, pero por otro lado, creo que perderlos muy precozmente, creo que eso afecta más, porque uno en la vida tiene el proceso de maturación, incluso su propia conexión con la muerte, ¿no? Que es el camino que todos tenemos. Entonces yo creo que uno a los 90
espera la muerte o la siente diferente de cuando tiene 20. Uno cuando tiene 20 piensa que ni siquiera va a morir, de hecho, ¿no? No tiene Igual, que eso también es una construcción cultural, ¿viste? Porque sobre todo en Occidente, insisto, siempre es como que enlazamos, vinculamos la muerte con la vejez. Y la verdad es que con las pruebas nos remitimos, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Entonces digo, por supuesto que yo a veces me conecto porque lo tengo muy enraizado, ¿viste? Son como cosas muy enquistadas que vienen, digamos, desde un lugar de cultura y de educación. Me conecto con eso, de decir, uy, se fueron demasiado jóvenes, ¿viste? Qué precoz todo, ¿cómo puede ser? Pero por otro lado, intento entender que cuando te toca y no hay edad. No hay edad. Y estadísticamente muere gente grande como muere gente joven. Mueren niños, mueren niñas, mueren adolescentes. Entonces digo, también hay que empezar como a desmitificar ciertas cosas, ¿viste? Como a cuestionar muchas cosas. Sobre todo en el pensamiento occidental generalizado. Primero, de darle la espalda a la muerte y no concebirla como un proceso tan vital como el nacimiento mismo. Y segundo, esta cosa de relacionar a la muerte con la gente más añosa y la más grande. Digo, el día que entendamos que nos puede tocar a todos en cualquier momento, creo que vamos a sufrir, a padecer menos los embates de la muerte, culturalmente. Digo, es un cambio cultural que tenemos que hacer y que seguramente lleve mucho tiempo, pero nada, ser conscientes de, yo pienso todos los días en la muerte, siempre lo digo, pienso todos los días en que me puedo morir, lo tengo como ahí muy latente, ahí, está siempre ahí, ¿viste? Y me parece que es naturalizar algo que va a pasar, Jansen, que te va a pasar a vos, que me va a pasar a mí, que nos va a pasar a nuestros afectos. Digo, de acá a 100, 120 años, vos pensás que ninguna de las personas, de los miles y millones que conforman la humanidad, van a estar vivos. Y es increíble que no naturalicemos lo que nos va a pasar. Es lo único de lo que estamos seguros. Que así como nacemos, nos vamos a morir. Pero a veces digo, wow, ¿no? Qué cultura rara, sobre todo la occidental. Esa cosa de darle la espalda en forma constante a la muerte, de no asumir lo que se nos viene, cuando puede llegar a ser maravilloso. Por eso te digo, es una construcción, es una arquitectura muy cultural que tiene mucho que ver con esta liturgia occidental que muchas veces dista por completo de lo oriental, que conciben, insisto, la muerte como algo como, no te digo que no la padezcan, la sufran, pero como algo mucho más natural, como lo que debería ser, ¿no? Sí, de hecho, bueno, te conté fuera de cámara que hace unos 10 años hice un año sabático en París y viajé un poco y lo que salí a buscar, paré mi vida por un año, paré mi vida completamente, casi un año, y estuve muy solo y buscando quién soy, esas preguntas, y una de las preguntas que busqué fue, ¿qué es la muerte? Y bueno, en algún momento, porque bueno, hay 3 teorías principales, ¿no? Que es cielo e infierno, que hay la reencarnación y el nihilismo nietzscheano, por ejemplo, que dice que, bueno, que nada, se termina y punto. Son las 3 teorías más fuertes. Entonces, bueno, busqué y me di cuenta de mi propia percepción de la muerte y acepté eso como algo natural. Y a partir de entonces siempre fui mucho más feliz. Que es cierto lo que dices, estoy muy de acuerdo. La muerte es parte de la vida, ¿no? Más allá de la edad, puede pasar antes o después, uno ama la vida, yo amo mi vida, entonces claro, está pegado. Pero otra cosa que me ayudó mucho a aceptar la muerte, yo intenté hacer un retroceso al útero de mi madre, ¿no? Y me di cuenta, eso con mucho trabajo de reflexión, de meditación durante ese año sabático, dándome cuenta al final que cuando salí del útero de mi madre, eso fue muy doloroso para mí. De hecho, por eso lloramos cuando salimos. Entonces, claro, ahí yo pensaba que estaba muriendo y en realidad estaba naciendo. Entonces, seguramente, si morimos por algo habrá alguna cosa, o sea, mira, todo es evolución en este mundo, ¿no? Morimos todo el tiempo. Morimos, un día nace y un día muere. Nuestras experiencias nacen y mueren, nuestros pensamientos nacen y mueren, porque estamos constantemente cambiando, ¿no? Nuestro organismo, la biología de nuestro organismo, las células se renuevan, es una metamorfosis constante.
Digo, la muerte es algo cotidiano. Todo, una planta nace y muere, todo tiene fecha de caducidad, una película empieza y termina. Digo, es increíble cómo no podemos, sí, como internalizar el ciclo básico de la vida. Y yo recién te escuchaba lo de las teorías, ¿no? Y digo, si bien son las tres ramas más fuertes, hay un sinfín de estudios y teorías y de tesis en torno a la muerte, pero la verdad es que nadie volvió, no se sabe. Entonces yo siempre intento embarcarme en esta idea de decir, bueno, es una experiencia que va a ser maravillosa para mí. Va a ser como una epifanía, ¿viste? Un encuentro, una conexión, una vivencia con algo inimaginable, ¿no? Vos pensás que en esta fase tan mundana y tan material quedamos un poco supeditados a la materia, a lo corpóreo, a la cabeza, y la muerte trasciende todo eso. Digo, es una cosa de apertura enorme. Entonces creo que en el fondo puede llegar a ser una experiencia traumática, pero maravillosa, increíble. Entonces digo, creo que a veces no hay que perder esa capacidad de decir, bueno, me puedo llegar a sorprender y puede llegar a ser increíble. De hecho, nadie volvió. Y si nadie volvió, por algo es. Te puedo asegurar que si nadie volvió, por algo es. Yo tengo tengo como una concepción muy maravillosa de la muerte. Muy maravillosa de la muerte. Muy maravillosa, pero bueno, insisto, ¿viste? Es algo como muy personal y a ciencia cierta nadie sabe porque son todas especulaciones. Y uno puede tirar más para un lado que para el otro, pero bueno, nadie sabe qué es lo que pasa después, pero que hay algo después, yo estoy absolutamente convencido. Claro, pero si además ya dijiste que eres muy religioso, muy creyente, ¿no? Si tienes Dios como el centro de tu vida, seguramente eso también, desde ahí emanan tus creencias, tus ideologías, tu fe, convicciones, ¿no? Así que bueno, y por ejemplo con cuestiones como el perdón, los dolores, el sentimiento, ¿cómo te llevas? Siendo un cristiano, ¿no? Digamos. Es difícil. Prefiero preguntarte de esta manera. Cuando uno reza el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo siempre lo corrijo, digo, como nosotros deberíamos perdonar a los que nos ofenden. El perdón creo que es muy difícil. ¿Te cuesta? Es muy difícil. Y yo creo que, viste, cuando dicen, mira, muchas veces intentamos descubrir a qué venimos al mundo. Viste que se dice que todos tenemos como un objetivo. Más allá del objetivo personal, individual o particular de cada ser humano, yo creo que en términos generales los seres humanos venimos a este plano a perdonar, que es lo más difícil. Lo más difícil es conectarnos con la noción del perdón. Es muy difícil. Todos tenemos en la vida un enemigo, todos tenemos un rival, todos tenemos una persona que nos complicó la vida, que fue un escollo, un obstáculo, una persona a la que odiamos, una persona que generó que nos conectemos con los sentimientos más oscuros e involucionados. Y todos, así como en la película tenés el superhéroe y el enemigo, el bueno y el malo, bueno, eso nos pasa en la vida, es bíblico, ¿no? Dios y Satanás, el diablo, Lucifer. Pero digo, creo que lo más difícil es, siendo seres humanos y viviendo experiencias humanas, con todo lo que implica, sobre todo esa cuestión de finitud, de que somos seres que nacemos y morimos y que somos seres muy básicos, por lo menos en este plano, con todo eso que implica poder perdonar de verdad a alguien es lo más difícil. Y creo que venimos a eso. Por eso te digo que el perdón es todo un dilema en la vida de los seres humanos. Viste que muchas veces pasa que una persona está en los últimos minutos de su vida y tal vez tiene cerca a un ser querido, un familiar, un ser amado, y le dice, no sé, ¿a quién odié en la vida?, se pregunta. Y esa persona, el familiar, le dice, bueno, odiaste a tal. Bueno, ya los perdono. Fíjate hasta qué punto el perdón llega hasta los últimos suspiros y los últimos minutos de nuestra vida,
que solamente cuando estamos muy conectados con la muerte y sabiendo que nos vamos a ir, recién ahí logramos un poquitito conectarnos con el perdón. Es muy difícil el perdón. Es muy difícil. Porque va hasta, te diría, como en detrimento de la concepción humana, ¿viste? Al humano le cuesta mucho entender que haya gente que te haga mal, que te lastime. Somos seres rencorosos, ¿viste? Somos muy del resquemor, de la bronca. Sí. Pero yo creo que los más evolucionados son aquellos que logran perdonar, que es bíblico, ¿no? Es bíblico el perdón, el no prejuzgar, el ponerse en el lugar del otro, en que si tu enemigo te pega, ponerle otro cachete, en que el que esté libre de pecado que arroje la primer piedra, ¿viste? Es muy difícil. Sí, de hecho, pregunté eso porque, bueno, la prensa argentina te cobra mucho, ¿no? Esa cuestión, bueno, se mete mucho con tu vida personal y familiar, habla mucho del tema del perdón, etcétera, etcétera. Entonces, quería preguntarte si tienes alguna asignatura pendiente, si tienes algunas asignaturas pendientes. Bueno, todos tenemos, ¿no? Pero si hay algunas que son difíciles para ti, bueno, sí. Muchísimas y me las guardo para mí, pero como todo ser humano, tengo muchas asignaturas pendientes, claro que sí. Sí. De hecho, uno a veces piensa que perdonó a una persona y después te das cuenta que en el discurrir de la vida no la perdonaste del todo, porque siempre queda como algún rescoldo, ¿viste? Ahí de bronca, de enojo. Voy a compartir contigo y con el público algo de mi filosofía personal sobre el perdón, porque me ayudó mucho. Yo sí creo en el perdón y también es cierto lo que dices, hay personas que nos hicieron mucho daño y gratuitamente a veces, ¿no? Personas que hemos depositado mucha confianza de donde menos esperábamos, porque eso es lo que duele de personas que amas, ¿no? Que quieres mucho, bueno. Y yo aprendí una cosa, es posible perdonar, pero no creo que perdonar significa, dice un poco como dice la chica, ¿no? No soy rencoroso, pero soy memorioso. Es decir, uno puede eso está muy bien esa frase, la comparto muchísimo filosóficamente. ¿Por qué? Porque uno puede perdonar, pero no significa que voy a volver a trabajar con esa persona, que voy a volver a ser amigo, o sea, porque se termina. Uno puede perdonar, liberarse de esa carga de rabia, de ese sentimiento negativo, y no significa que tiene que volver a construir el lazo, ¿no? Uno puede simplemente convivir como dos personas civilizadas, compartir un café, encontrarse en algún evento, pero no significa que tiene que volver como antes, porque no se vuelve nunca. Bueno, pero fíjate que en algún punto es muy humano y muy contradictorio lo que dice Chiqui y lo que vos estás así como esbozando ahora. Porque para aquellos que creemos en Dios, ¿no? Dios perdona nuestros pecados cada vez que nos arrepentimos. Y Dios los perdona y los olvida. Cada vez que nosotros le pedimos perdón a Dios, empezamos de cero. Y fíjate, como seres humanos, todo el mal que hemos hecho, empezando por las guerras y terminando por la destrucción del planeta, ¿no? Considerado por la Iglesia un pecado. Destruir el planeta es un pecado. Así todo Dios nos perdona y Dios olvida. Por eso te digo, es tan fuerte la connotación del perdón, que si vos perdonás y no olvidás, no perdonaste del todo. Porque es muy humano perdonar y no olvidar. Pero digo, para estar cada vez más cerca de la evolución y de Dios... ¿Qué es olvidar para ti? A ver, vamos a definir la palabra olvidar, porque tenemos que definirla bien para poder... Somos seres humanos, vos, yo, es muy difícil olvidar. Por eso te digo que es el gran dilema del ser humano. Estás confirmando lo que dije, el perdón al fin y al cabo es divino. Uno puede perdonar, pero queda la experiencia. Claro. Por ejemplo, tú tienes una forma de proceder, ¿no? Y siento que me hayas dañado y bueno, me pides perdón, te perdono, pero yo te conozco ahora, yo sé cómo procedes y no vas a cambiar. Entonces yo voy a evitar ese punto de contacto contigo en ese tipo de, sea el trabajo, lo que sea, amistad, porque ya sé cómo es. Entonces eso es lo que me refiero, ¿no? Volver a construir es difícil, porque además otra cosa sí. Es la confianza, ganar la confianza es difícil. Ganar la confianza, sí, cuando la confianza se pierde. Bueno, insisto, es el gran desafío. Exactamente. El decir, ok, me decís que vas a cambiar, me decís que no vas a volver a incurrir en el mismo error, confío nuevamente en vos, confío ciegamente en vos. Es muy difícil, pero es lo que decís vos, perdonar es divino, ¿no?
Sí, sí, la emoción del perdón nos acerca a la divinidad, pero bueno, como los seres humanos no estamos tan cerca de la divinidad, nos cuesta mucho, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema, todo un tema, porque a veces es más fuerte que uno, Sí, a sí. veces es más fuerte que uno. Tommy, a ti te gusta muchísimo Roxette. Bueno, la cantante acaba de fallecer desafortunadamente, ¿no? Marie Fredriksson. Sí, sí, bueno, pero eso es público que te gusta muchísimo, ¿no? Entonces decidí, como, bueno, yo soy músico, también amante de la música, ¿no? La música ocupa un lugar muy importante en mi vida. Decidí entender por qué te gusta Roxette. Traté de, que además, bueno, crecí con Roxette, también fue parte de mi vida. Todos con Roxette, sí. Y claro, Roxette precisamente, bueno, las canciones son hermosas, tiene muchos hits, la mayoría sobre el amor y con frases muy contundentes. Yo separé algunos fragmentos de las letras de Roxette y quisiera que reaccionaras, que digas lo que tú quieras, si está de acuerdo, si no está de acuerdo o lo que quieras. Yo separé fragmentos que para mí fueron importantes en algún momento de mi vida, porque las canciones de amor no las entiendes cuando el amor va bien, las entiendes mucho más tarde cuando precisamente no hay espinas, ¿no? Hay situaciones. Entonces, bueno, separé algunos aquí. Bueno, la primera es de It Must Have Been Love, que dice, yo la digo en inglés, después la traduzco por si mucha gente no habla, estamos haciendo la entrevista en español. Bueno, dice, It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted, now I'm living without. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows, it's where the wind blows. Dice, debe haber sido amor, pero ahora ya no está más. Era todo lo que yo quería y ahora vivo sin eso. Debe haber sido amor, pero se acabó ahora. Es así como el agua que fluye, es así como fluye el viento, ¿no? Como el curso natural. Bueno, te escucho. Sí. Es hermoso. Bueno, a mí me emociona mucho Roxette porque Roxette es un dúo que estuvo conformado por Per y por Marie. Marie creo que ha sido una gran intérprete y le ha puesto esa mágica voz a la mayoría de las canciones. Per siempre decía que escribía en función de la voz de Marie, y Per siempre se transformó en el cerebro, ¿no? de Roxette. Él siempre contaba que para él, bueno, ellos muy fanáticos de los Beatles, de David Bowie, de Tom Petty, de Mamas and the Papas, ¿no? De clásicos de los 70s y de los 80s. Bueno, Roxette tiene muchas reminiscencias de los 70s. Y Per siempre decía que las grandes canciones tienen mensajes chiquititos, cotidianos, mensajes que replican y que generan un grado de empatía en todo el mundo, ¿no? Son experiencias, también experiencias colectivas, experiencias humanas. ¿Quién no sufrió alguna vez por amor? ¿Quién no sintió que deseó algo con todo su corazón y que lo perdió y que ya no lo tiene más? Digo, tal vez en una prosa un poquito más poética, pero creo que ahí es donde reside el éxito de Roxette, ¿no? En esas grandes canciones con mensajes chiquititos que calaron profundamente en el corazón de millones y millones y millones y millones de seres humanos. Por supuesto, es acompañado de una magnífica voz como la de Marie, y inmensas interpretaciones. Yo siempre digo que Marie Fredriksson es la mejor intérprete del mundo, porque es una mujer que tiene la capacidad de sentir lo que está diciendo. Y a mí me pasa que yo no sé mucho del idioma sueco, sé muy poquitito gracias a Roxette, y a veces cuando escucho sus canciones en sueco, tanto de ella como de él, sus carreras solistas, yo puedo conectarme con el mensaje de la canción y con lo que está diciendo ella puntualmente gracias a su voz, sin entender nada del idioma prácticamente, pero gracias a su voz, como que me transporta. Y con Roxette pasó un poco eso, más allá de la fórmula comercial, y que fue una banda muy comercial de mediados de los 80 hasta prácticamente la actualidad. El último disco lo sacaron en 2016, Good Karma. Pero creo que la grandeza de Roxette reside en la simpleza de sus canciones y de sus melodías. Nada muy rebuscado, nada muy complejo. Es lo que nos pasa a todos. Uno escucha It Must Have Been Love y decís, bueno, si no me pasó a mí, tengo una persona a la que le pasó lo que cuenta la historia de la canción. Y me parece que eso es una llegada directa al corazón. Es una llegada directa al corazón. Interesante. Sí, el idioma sueco es muy bonito, parece mucho al alemán. Tengo una experiencia con eso porque una vez, que tiene un poco que ver con Roxette, un poquito, sí, indirectamente, porque yo estaba en Berlín con un amigo y fuimos a
a Suecia, en el sur de Suecia, a la frontera con Dinamarca, y entonces, bueno, fui al show de Elton John, y bueno, después salí y hablé con una policía en la calle, y ella era muy parecida a Marie, y sí, sí. Y la vi ahí a Marie porque ya, claro, me gustaba Roxette, estando en Suecia, ¿no? Porque había sido uno de mis viajes a Suecia, no en Estocolmo, es en el sur. Así que bueno, me pasó eso. ¿Y cómo empezó ese cariño ese amor o cariño que tienes por Roxette? ¿De dónde nació? ¿De la radio? O sea, ¿cómo te con el idioma inglés? ¿Empezaste a entender las canciones? ¿Cómo nació eso y cómo se fue desarrollando? Bueno, hubo un momento a fines de los 80 en los cuales no se podía escapar de Roxette, ¿viste? Era como abrumador lo de Roxette, en radios, en la tele, en los medios. Digo, ¿los amabas o los odiabas? Porque había Roxette hasta en la sopa. Sí, sí. En particular, que es que a mediados de los 80 mi papá había viajado a Noruega y había traído un cassette en ese entonces de Roxette, que era Pearls of Passion, Perlas de Pasión, el primer disco que ellos editaron a principios del 86. Y todavía eran desconocidos en el mundo, pero eran ya muy conocidos en Europa nórdica, en la península nórdica, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, en Escocia, bueno, todo lo que es el norte de Europa, ya eran conocidos y eran como la banda prometedora, ¿viste? Que tenían como un futuro promisorio, ¿no? En una Europa nórdica en la cual en ese entonces todo estaba polarizado por ABBA y tampoco se podía escapar de ABBA, ¿viste? Y ABBA era como, estaban deificados los ABBA. Y me acuerdo que mi papá trajo el cassette y nos dijo, nosotros éramos chiquitos, mi mamá y mis hermanos, y nos dijo, estos son los nuevos Albano y Romina Power de Suecia. Mirá, ¿te acordás de Albano y Romina Power? Los italianos, el dúo. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, dice, esos son los nuevos Albano y Romina Power de Suecia. Imagínate que mis viejos, los dos italianos, en mi casa, viste, había mucha influencia italiana y mucho de la música italiana. Mi papá se escuchaba mucho Albano y Romina Power a principios de los 80. Bueno, en el año 85-86 trajo ese cassette y nos fuimos a Bariloche en auto, con todo lo que implicaba. Nosotros éramos 3 nenes chiquitos, Fer no había nacido todavía, y nos fuimos a Bariloche en auto, son como casi 2.000 kilómetros, imagínate, fueron 3 días en auto en plena ruta, en una época en la cual no había tanta comunicación, en una época en la cual, a medida que vos te adentrabas en la provincia y en el camino, se perdía la señal radial, ¿viste? Las radios no tenían el alcance que tenían ahora. Entonces, bueno, mi papá no tuvo la mejor idea que poner el cassette durante los 3 días, y era escuchar, 3 días enteros. Y a mí me fascinó. Pero lo más lindo es que esa música, ese disco me remonta a esas vacaciones cuando yo era chiquito, a mi inocencia, a esa cosa de la familia unida, a mis papás, a las primeras vacaciones en familia. Recuerdos, viste, que quedan como impregnados en la retina y que son imborrables. Entonces yo siempre digo que esas canciones se transformaron como en la banda sonora de esa película de mis vacaciones. Y 2 o 3 años después, creo que en el 88, cuando The Look eclosiona en el mundo entero, fue una ebullición increíble la de Roxette, fue una revolución lo que generó Roxette en el mundo. Yo ya, viste, me ufanaba de decir, pero yo ya los conocía de antes, yo ya era fanático desde antes. Y bueno, a partir de ahí mi fanatismo creció, fue cambiando, por supuesto, porque no es lo mismo el fervor que uno tiene en la adolescencia que a los 35, 40 años. Pero siempre me acompañaron. Y esa es un poco la historia. Muy interesante. Si yo fuera psicanalista, yo diría que más allá de la misma calidad musical de ellos, eso tiene que ver con el rescate de ese momento de familia que representó. Porque a mí me pasó lo mismo, con Chico Buarque. Hay un cassette que una vez en un viaje en coche con mis padres y mis 2 hermanos, lo escuchamos todo el viaje y bueno. Y también, bueno, con el paso del tiempo descubrí que me gustaba tanto ese cassette, ese álbum, porque me remite a esa época de mi vida. ¿Qué álbum? O Que Será, de Chico Buarque. Sí. Será que y muchas otras canciones, y todas esas canciones, cualquiera de esas canciones, Mulheres de Atenas, por ejemplo, Miren-se no ejemplo daquelas mulheres, todas esas canciones, Chico tiene como 800 canciones que me gustan,
pero esas canciones de este álbum me traen una nostalgia maravillosa, algo que, un sentimiento que no te puedo explicar. Y ahora me identifico mucho con lo que me estás contando, ¿no? Porque son los recuerdos de infancia, es el mundo mágico, como digo yo, el mundo perfecto, ¿no? Como la Cenicienta antes de que fuera la medianoche y que se termina la magia, ¿no? Y queda solo el zapatito ahí de testigo, ¿no? Más o menos. Sí, tal cual, como vos lo decís, Jan. Y sí, tal cual, porque bueno, se ve que entonces para ti la familia fue una base importante, ¿no? Ese vivir en familia y todo. Así que te he explicado, el misterio está resuelto. Bueno, y las canciones son muy bonitas también, son muy, muy románticas. Eres una persona romántica, y no solamente para el amor, pero para la vida, el trabajo, la amistad, el amor también, el amor. ¿Cómo lo llevas con el amor? No soy un tipo romántico, no soy romántico en lo absoluto. A pesar de que me encantan los libros románticos, las películas románticas, las canciones románticas, no soy romántico, no. Soy bastante más frío. Qué contradictorio, qué incongruente, ¿no? Es verdad, pero esperaba, pero ojo que hablo romántico también desde el punto de vista del movimiento del romanticismo del siglo XIX, porque eso es una forma de priorizar lo humano, las emociones, ¿no? La música que tiene las emociones primero, la pintura romántica, ¿no? La literatura de Dostoyevsky, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? De tener ese sabor del momento y todo. Eres una persona fría, entonces. Eres una persona no. En ese sentido sí, no soy frío, soy muy cálido y muy cariñoso, pero con los vínculos más íntimos sí, no lo soy tanto. No sé por qué todavía, no logré no logré dilucidar la razón, pero a veces cuando una persona está como muy, muy pendiente me parece como un poco pegajoso, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, no sé, será porque no sé. Está bien. Bueno, vamos a conocer un poquito de tu trayectoria profesional, cómo llegaste a trabajar en televisión, ¿era un sueño de niño? ¿Fue casual? ¿Cuál fue el recorrido? ¿No? ¿Se lo puedes sintetizar así un poquito? Sí, siempre de chico. Yo fui muy, muy extrovertido y me acuerdo que grabábamos en casa con mis hermanos, teníamos la filmadora, esas que eran como grandes, que usábamos cuando nos íbamos de vacaciones para filmar todo, ¿viste? Que después llegabas y juntabas los cassettes y ponías, ¿viste? Los ibas como nomenclando, los ibas archivando cronológicamente, ¿no? Y quedaban ahí como el recuerdo de la familia, ¿no? Hoy por hoy vas con el teléfono y ya está mucho más simple, lo ves en el momento. Y me acuerdo que agarramos la cámara y hacíamos como pseudo programas de televisión con mis hermanos, y yo era como el que conducía, y mis hermanos hacían que llamaban por teléfono, que yo les entregaba premios. Siempre hubo como una beta ahí interesante, subyacente que estaba, ¿no? Y después con el tiempo la perdí, hasta que, bueno, al momento de elegir mi carrera, yo estudiaba otra carrera, y me volví a conectar con eso, con mi esencia, y dije, bueno, a mí me gusta la comunicación, Nunca soñé con esto bueno, la fama es puro cuento, pero con esto de ser conocido, popular, ¿no? Eso es como que nunca fue un gancho, ¿viste? Un anzuelo. A mí me gustaba la comunicación, a mí me gusta mucho hablar, escuchar, preguntar, soy muy curioso, me gustaba el periodismo, y Pero bueno, me encausé. bien con la exposición, te llevas bien con que la gente te reconozca por las calles, ¿te llevas bien o uno desconfía también que, bueno, si me quiere a mí o todo lo que no? Porque no quiere tener ese problema también, ¿no? Ya, no fuimos criados para sobresalir por sobre el resto. Entonces cuando te toca es difícil porque a veces no tenés las herramientas. Te sentís un poquito observado. Todo el mundo, sabés que todo el mundo, sobre todo con las redes sociales, puede hacer una crítica sobre vos en cualquier momento, pueden decir lo que se les antoje, Sí, pueden ser verdades, pueden ser mentiras, es la exposición en sí, ¿no? Y uno tiene que ir aprendiendo en el mientras tanto. Es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado, porque siempre digo que uno puede perder el eje, uno se la puede creer en demasía, ¿viste? Y la exposición está bastante reñida
con el ser y muy amigada con el ego, ¿viste? La fama, ¿viste? La fama y el ego van muy tomados de la mano, entonces si uno no tiene como muy trabajada toda esa parte, ¿viste? De lo que queremos ser o lo que creemos que somos, te mareás, salís de tu eje. Entonces es como todo un trabajo interno muy interesante, pero yo la vivo como algo invasivo, ¿sí? No, yo tampoco es que salgo mucho, ¿viste? Es bajo perfil, ¿no? Eres bajo perfil, digamos. No, porque soy un chico muy histriónico, muy sociable, no es un bajo perfil, es que tomo ciertos recaudos. Digo, no sé si la palabra es bajo perfil, es Discreto. que intento... Discreto y Sí. reservado. Ujú. No es una cuestión de reserva, sí, viene más por ahí. Pero aparte yo te decía inicialmente, Jansen, que yo disfruto mucho de estar solo, de estar en mi casa, con mis amigos, ¿viste? Yo tengo bien en claro que mi trabajo es mi trabajo y punto. Y a mí no me define mi trabajo, es mi trabajo. Es lo que me gusta hacer, lo que me permite comer y desarrollarme económicamente como persona en una sociedad capitalista, de consumismo, digo, pero es eso, no es mi esencia. Mi esencia está afuera, mis amigos están afuera, Está bien eso. mi vida está afuera. Está muy bien que tenga el cable a tierra, ¿no? Y los pies sobre la tierra. Está muy bien, está muy bien. ¿Y cuáles son tus ambiciones profesionales? Porque has dicho en alguna entrevista que tienes ambiciones muy grandes profesionales. Claro, pero eso lo dije antes, lo dije hace muchos años. Y después, viste, con el tiempo uno se va aplacando un poquito más. Esa cosa rebelde que uno tiene en la... Reformulo la pregunta. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo un canal de televisión, lo acabo de abrir en la Argentina, y te digo, Tommy, haz lo que quieras, te doy la carta blanca. ¿Qué harías, por ejemplo? A mí me gusta mucho la entrevista intimista. Yo tuve un programa de entrevistas hace 2 años que fue un suceso, fue muy bueno. Me gustó ver mucho en el rol de entrevistador y eso es a lo que apuntó. Estoy trabajando para volver con eso. Si vos me dijeras, bueno, Tommy, ¿qué te gustaría hacer el día de mañana? Y quiero volver a tener mi programa de entrevistas y descubrir, eran entrevistas muy humanas, como lo que vos me estás haciendo a mí, ¿no? Conocer un poquito el ser humano, intentar entender por qué la persona es como es, descubrir a la persona detrás del personaje, conectarla con las emociones, descubrir al ser humano, ¿no? Conectarme con el ser y no tanto con el ego de la persona. Iba más por ese lado. Sí, tal vez esa es mi ambición. No. Y después, ¿sabes qué, Jansen? Entendí que más allá de lo que uno proyecte o quiera, también uno está a merced de la voluntad divina y lo que el destino tenga preparado para nosotros. Entonces a veces no hay que estar digitando tanto, ¿viste? Hay que dejar que la vida nos sorprenda. Sí, bueno, Y quiero contarte que, bueno, Tommy está hablando de Vino para Vos, se llama ese programa, creo que está hablando de Vino para Vos, ¿no? Así que, bueno, yo llegué a comentar a un amigo que tenemos en común que para mí fue tu mejor momento televisivo, en mi opinión, y que lo hacías muy bien, y que me parece que lo hacías muy bien. Es uno de los mejores entrevistadores que he visto en la Argentina. Te lo quiero decir yo, que soy entrevistador hace muchísimos años. mira, yo lo que te puedo decir es que gracias. Yo lo que te puedo decir es que yo lo hacía y trabajaba solito, ¿eh? Trabajaba solo para hacer este programa, me ocupaba todo yo. Todo solo yo. Todo lo que veías era todo trabajo de Tommy. Y lo hacía con mucho amor. Y me ha pasado que me he juntado a hablar con, no importa quién, pero con grandes entrevistadores de la tele. Y me han dicho, Tommy, lo haces muy bien. Y es un género muy difícil de la entrevista. Realmente está ahí tu beta. Y yo no sé si es verdad o no, porque eso es muy subjetivo y a mucha gente le puede gustar mi trabajo y a mucha gente no. Y bueno, son los gajes del oficio, ¿no? Pero yo lo que te quiero decir es que me daba mucha felicidad y lo hacía a todo pulmón y con mucho corazón. Y me daba felicidad, ¿viste? Y estoy trabajando para volver. Yo hablo desde lo objetivo, ¿eh? No estoy poniéndome apreciación subjetiva, que también la hay, pero la subjetiva no cuenta. Estoy hablando objetivamente a nivel técnico, a nivel dejar el entrevistado cómodo, a nivel que la gente ahí dice cosas que por lo general no dicen en otras partes, así que objetivamente está además muy bien producido, así que realmente ojalá que puedas volver a ese lugar, porque realmente te viste muy bien, ¿no? Como periodista, me parece a mí, es mi opinión, ahora sí es personal. Así que bueno. Gracias. Bueno, Tommy, te quiero agradecer muchísimo por esa entrevista, espero que lo hayas pasado bien, muchas gracias. Y bueno,
quiero que termines contando un poco acerca de una frase que tienes en tu WhatsApp, que dices, I'm living in a box, but I'm out when the opportunity knocks, que significa vivo en una caja, pero salgo cuando la oportunidad la golpea. O sea, que cuentas un poco de qué se trata eso, que además es buena frase. Son todas frases de Roxette. Hay una canción de Roxette que se llama Opportunity Knocks, la oportunidad golpea, y yo me identifico mucho con esa frase, ¿no? Me parece que tiene que ver conmigo, con mi esencia, ¿no? Yo salgo cuando veo que hay algo interesante afuera, si no me quedo adentro, en mi comodidad, en mi mundo. Es una frase con la que me identifico, me gusta. Bueno, tengo muchas frases de Roxette, tengo acá Take a Walk on My Dream. Yo había separado algunos para ti, pero no me llevaste el apunte, por eso no te las dije. Sí, pero a ver, decime otra más que te guste a vos. Bueno, yo te decía algunos que me gustan y que además en mi vida personal me marcaron, porque también soy seguidor de Roxette. Bueno, por ejemplo, de la canción Listen to Your Heart, Listen to Your Heart when he's calling for you, Listen to your heart, there's nothing else you can do, I don't know where you're going and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. Que me parece interesante porque, bueno, primero que him en inglés puede ser su amor, ¿no? Ella le dice a él, puede ser a él, y puede ser it, que uno personifica el corazón, porque en inglés sería it. Entonces dices, escucha tu corazón cuando él te llama, escucha tu corazón cuando no hay nada más que puedas hacer, no sé dónde vas y no sé por qué, pero escucha tu corazón antes de decirle adiós. Bueno, te voy a contar algo de esta canción que poca gente lo sabe. No es una historia de amor. Es la historia de un fan que antes de suicidarse les escribió una carta a ellos, contándoles tanto a Per como a Marie sus pesadumbres, sus tristezas, sus decepciones. Y bueno, el chico finalmente se suicida y Per escribe esa canción en función de su historia. Es una canción que tiene que ver con eso, ¿no? Con el suicidio, con la decisión de una persona de terminar con su vida. Y Per escucha, si vos escuchás la canción entera, tiene que ver con todo eso que pudo ser y no fue. Después escuchala con atención, y creo que él logra ponerse perfectamente en el corazón de ese chico. Cuando dice, and there are voices that wants to be heard, so much to mention, but you can't find the words. ¿Cuántas veces le pasa a las personas, ¿no?, depresivas o suicidas que sienten que no logran conectar con el mundo, que no logran encontrar las palabras para explicar lo que sienten, sus emociones, sus vulnerabilidades, sus debilidades? Por eso, cuando uno conoce más a Roxette y conoce las historias detrás de cada canción, te das cuenta que son obras de arte. Sí, interesante, porque confieso primero que no sabía que se trataba de un suicidio. En segundo lugar, hace unos años en París un amigo también estaba en un proceso de quererse suicidar y yo le compuse una canción que habla sobre eso. Bueno, le prometí, no se suicidó, le propuse una canción que se llama Budapest y prometí que nunca revelaré su identidad porque, bueno, pero me llega mucho eso, interesante, muy interesante. Bueno, y la otra que había separado, tengo dos más. Es Spending My Time, que dice, Spending my time watching the days go by, feeling so small, I stare at the wall, hoping that you think of me too, I'm spending my time. Como que paso el día, voy a traducir para la que no entiende inglés, mirando los días pasar, sintiéndome tan pequeño o pequeña, ¿no? Lo canta ella, paro delante de la pared esperando que tú también estés pensando en mí y así voy pasando el tiempo. Bueno, sí, tiene esas imágenes es tan gráfico. Sí. ¿Cuántas veces tú se quedó contemplando la pared, sintiéndose mucho menos que la otra persona, sintiéndote mucho más chiquito, porque es como que uno engrandece al otro y hace del otro un mundo? ¿Y cuántas veces te quedás mirando la pared, viste, desolado, con mucha desazón, esperando que esa persona esté pensando en vos? Me parece que tiene que ver con... Es todo tan gráfico, es todo tan claro, ¿no? Sí. Y la última que separé es Fading Like a Flower, ¿no? Fading es como perdiendo los colores, más o menos, pero like a flower, como una flor, y que dice, In a time where the sun descends alone, I ran a long way from home to find a heart that's made of stone. I'll try, I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through
out different eyes. Algo más o menos así. En un tiempo donde el sol baja solo, corro mucho tiempo, o sea, me voy de casa para encontrar un corazón que está hecho de piedra, y voy a intentarlo, pero necesito un poco de tiempo para encontrar el rostro correcto que está en mi mente, y para ver el mundo desde otros ojos. Es muy gráfico todo, ¿no? Es muy impactante. Realmente las letras son muy bonitas. Muy bonitas. Sí, es lo que te decía, son letras muy simples, pero cargadas de mucha significancia, ¿viste? Es imposible decir, todos pasamos por un momento así. Todos pasamos por un momento así, sentir que el corazón del otro estaba hecho de piedra, como que no te entiende, ¿viste? Como que te costó tanto llegar a esa persona, después te encontrás con que tiene una piedra en el corazón. Pero todas las letras de Roxette tienen un significado increíble. Y vos elegiste de las 4 más populares, pero está lleno de canciones que si uno se adentra al mundo de ellos, las letras son... Pensaba en Crash Boom Bang, Anyone. Hay canciones que vos, wow, decís, no, es increíble, no puede ser que con tanta claridad y con tanta síntesis haya podido transmitir ese mensaje. Hermosa letra. Sí, elegí las más conocidas para que la gente se identifique y entienda un poco, ¿no? Así que bueno, me cuesta mucho terminar esta entrevista. El tiempo ya nos obliga, pero me cuesta porque la verdad es que está muy bien, así que espero que en el futuro tenga la oportunidad de volver a hablar contigo para ir acompañándote, tu éxito y verte crecer y aprendiendo más. Así que muchísimas gracias, Tommy. No tengo palabras. Gracias. No, por favor, es un placer. Para mí fue un placer. Te veo hermoso, te veo increíble, te veo radiante, increíble, sonriente y rutilante. Así que bueno, estamos en comunicación siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Hablé con Tomás Dente directamente desde Buenos Aires, Argentina. Ahí fue la entrevista con Tomás Dente. Me encantó, me encantó. La verdad es que un despliegue de ternura ese chico. Dijo que no era romántico, pero me parece que se equivocó. Es muy tierno, muy cariñoso y se nota. Pero creo que es un poco eso, ¿no? Ese frío que decía él, entre comillas, ¿no? Tiene que ver con ser una persona pública y estar tan asediada todo el tiempo, ¿no? Y uno termina haciendo un caparazón, pero en el fondo, detrás de todas esas capas, ¿no? Que uno tiene, ahí se descubre esa persona maravillosa que es Tommy. La verdad es que muy tierno, me enterneció mucho la entrevista. A Tommy ya lo conocía la primera vez que hablamos hace unos 10 años más o menos, como dije en la entrevista. Nos hablamos por Skype, nos presentó un amigo. Yo estaba en París en ese momento, él en Buenos Aires, y en ese momento él estaba más o menos volviendo a los medios, intentando, o sea, entonces he podido ver su crecimiento siempre desde el talento, desde el profesionalismo. Entonces me alegro mucho y yo lo entrevisté por primera vez porque nunca lo había entrevistado antes y me encantó encontrar con este hombre maduro, seguro de sí mismo y además humilde también, porque es una persona muy humilde, ¿no? Esas son mis percepciones. Además de todo, como si fuera poco, muy fachero, ¿no? Así que mantiene esa juventud eterna. Así que Tommy, muchísimas gracias. Me encantó compartir contigo ese momento y te deseo muchísimos éxitos. Y a vosotros ahí del otro lado, muchísimas gracias por habernos acompañado. No te olvides de suscribirte aquí, de contactarte y mantenerte informado. Y si te gusta esta entrevista la puedes compartir también en tus redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Os espero en la próxima entrevista.